Hola, en este video vamos a ver un poquitico lo que son la declaración de las variables, qué reglas deberíamos de cumplir nosotros al declarar variables, o sea, al colocar sus nombres, y cómo podemos agregar información a estas variables. Bueno, eh, hay que tener en cuenta una cosita antes de crear o declarar nuestras variables, importantísimo. Cuando vayamos a declarar variables, podemos declararlas de dos formas. Dentro de nuestra clase o dentro de uno de nuestros métodos. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si yo lo declaro dentro de la clase y fuera de los métodos, cualquier método puede utilizar y ver mis variables. Si yo declaro mis variables dentro de un método, solamente el método puede usar esas variables. Solo el método puede ver esas variables. Entonces es importante tener en cuenta eso antes de crear una variable. Declarar una variable. Bueno, recordemos que las variables, como dice el nombre, varían. eh, la información que se guarde dentro de una variable va a variar constantemente. En una variable sirve como si fuera una cajita para guardar información. Esa información se puede obtener, se puede sacar, se puede modificar, se puede eliminar. Y constantemente, dependiendo de la persona que utilice esa cajita, va a guardar lo que él ocupe, ¿ok? Existen muchos tipos de datos a la hora de declarar variables y estos tipos de datos nos funcionan a nosotros para decirle a la variable cuáles son sus datos o qué datos va a guardar esta variable, o sea, qué información va a guardar esta variable. Si va a guardar un número, si va a guardar letras, si va a guardar una fecha, si va a guardar una hora, si va a guardar números enteros, números con decimales, etcétera. ¿Ok? Tenemos que saber qué tipo de dato vamos a utilizar o vamos a guardar para que a la hora de nosotros declarar esas variables, de crear esas variables, las podamos declarar de manera correcta. Bueno, para declarar las variables es muy sencillo, siempre ponemos de primero el tipo de variable que vamos a utilizar. En el caso de números enteros utilizamos la palabra int de integer, la palabra int de integer y seguido de una palabra, ¿ok? Importante, reglas que hay que cumplir acá, no se permiten espacios. Segundo, la idea de estos nombres que vamos a utilizar acá, que sean nombres que se puedan entender de forma sencilla. O sea, si hay una variable que va a guardar la edad de una persona, y entonces pongamos algo relacionado a la edad, ¿ok? No vamos a ponerle el número XXZZ y un 10 por decirles algo. Que al final nadie va a llegar, nadie va a poder entender qué es lo que guarda esa variable. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros vamos a crear los nombres de variables, pero de forma en que nosotros o de que otras personas lo puedan entender. Entonces, digámosle, si yo voy a guardar aquí la edad, entonces voy a decir que mi variable se llama edad. O sea, mi variable va a guardar, automáticamente yo me doy cuenta que esa variable va a guardar las edades. O sea, alguien va a digitarle una edad en esa variable. Va a poner un comentario y decirles que el integer guarda números enteros, ¿ok? Después, ahora sí, tenemos, para poder guardar información de textos o caracteres, utilizamos el tipo de dato string. El string guarda cadenas, guarda caracteres, etcétera, ¿ok? Guarda todo lo que tenga que ver con palabras, ¿ok? Igual se coloca primero el tipo de dato y después se guarda la variable. En este caso vamos a poner, digámosle que yo quiero guardar nombre. Recuerden, cada vez que finalizan una línea tienen que poner el punto y coma. O sea, cada vez que terminamos una instrucción vamos con el punto y coma. Instrucción, punto y coma, ¿ok? En este caso voy a poner un comentario que diga que el string guarda texto o caracteres, ¿ok? Vamos con el otro tipo de dato. Tenemos un tipo de dato que se llama double. Este tipo de datos double nos sirve para guardar números con decimales, ¿ok? Entonces vamos a decir que vamos a guardar ahí un ejemplo. ¿Ok? Perdón.
Vamos a poner que acá que el double guarda números con decimales. Okay. Vamos a aclarar otra variable, otra que se llama bool, de booleanos. El bool, este tipo de variables, lo único que guarda, solo se permite guardar dos tipos de datos. Es muy importante tener en cuenta eso. Voy a ponerle verdades nada más. Los tipos de datos que guarda esta variable son verdadero o falso, nada más. Okay, que serían true o false. Okay. Entonces, a la hora que nosotros guardamos esa información, nosotros vamos a guardar siempre un true o false. Lo utilizamos mucho en el sentido de, en vez de guardar un sí o un no, podemos utilizar un true o un false. ¿Tiene perro, sí o no? Un true o un false. Si fuera true significa que sí tiene perro. Si pone un false, significa que no tiene perro, etc. ¿Ok? Bueno, como los declaramos aquí afuera, importantísimo, los declaramos aquí afuera, los declaramos en la clase, cualquier método que nosotros tengamos va a poder hacer uso de eh, esas variables, ¿ok? Importante al hacer uso de las variables acá ya fueron creadas. Cuando las vamos a utilizar, nada más se pone el nombre de la variable, ¿ok? No se pone el integer edad, no. Si ponemos integer edad, automáticamente el sistema está detectando como si nosotros estuviéramos creando otra variable. Y si la variable se llama edad, significa que ya estaba creada. Entonces no se puede crear otra variable que se llame edad. Entonces, importante, cuando las crean, ya nada más con poner el nombre, ya pueden hacer uso de estas variables. ¿Okay? En este caso, voy a utilizar la consola. Anteriormente les había dicho que aquí se está utilizando la consola gracias al using system. Esta consola lo que me hace es que me imprime un texto que se llama Hello World. Puedo usar la consola, pero para leer más bien. Okay, entonces yo acá voy a leer por medio del console read. La persona cuando digite un texto y lee enter, pero sí, en este caso cuando digite un número y lee enter, lo va a guardar en la edad. Okay. Para yo poder guardar información en las variables, muy importante, se coloca la variable seguido del igual. Con el igual significa que lo que está después del igual se va a guardar en variable. En este caso, dice acá con console read, o sea, lo que se lea de la consola se va a guardar acá. ¿Okay? Recuerden que estos números, que la edad guarda números enteros porque es integer. Entonces, la forma de guardar números enteros, 10, 20, 21, no pueden existir comas. Porque si, bueno, puntos en este caso, si yo pongo un punto 90, automáticamente me lo detecta como error porque dice que no puede existir 10.90 porque él solo guarda enteros. ¿Okay? Voy a quitar esto para nada más para explicar cómo se guardan. El nombre, ¿okay? Cuando vamos a digitar texto, muy importante, ¿okay? Podemos leer el texto de consola o bien podemos agregarle directamente desde la parte de programación el texto, ¿ok? Pero, ojo acá, cuando vamos a agregar texto es importante que se utilicen las comillas dobles. No utilicen, hay una opción que pone una sola comilla, ¿ok? Si ustedes ven acá, a la hora que yo marco son dos comillas, acá es solo una. Y pongo un espacio aquí, si aquí yo trato de poner un espacio, siempre me va a marcar las dos comillas. Tengan cuidado con eso. Acá se utilizan las comillas dobles. Y todo lo que usted agregue entre las comillas dobles lo va a detectar como texto. Si yo pongo el número 12 y está entre comillas, automáticamente el programa lo detecta como si fuera
un texto. Entonces, todo lo que vaya entre comillas va a ser texto. Ok, acá agregué texto sencillo. Vamos con el double. El double es muy sencillo. Este double lo que guarda son números con decimales, o sea, con punto o coma, depende cómo esté configurada su computadora. Y listo, ok. También puede guardar números enteros, no hay problema. Y puede trabajar con números con decimal. Y el bolt, perdón, booleano, ok. Este me va a guardar valores, ya sea un true o un false, ok. Vamos a ver. Vamos a ver por qué no está dando este error. Ah, perdón. Ya ahí porque fue error mío. Eh, Era la variable. Yo estaba poniéndole el tipo de dato. El nombre de la variable. Ok, aquí colocamos el nombre de la variable. Y recuerden, podemos guardar un true o bien un false. Ok. Para indicarle si es verdadero o es falso. Nada más. Ok. Vamos a hacer la prueba a ver si con un 1 nos sirve. No, con un 1 no nos sirve. Tiene que ser siempre true o false. Listo. Ok. Muy sencillo a la hora de declararlos, de utilizarlos. Bueno, aquí los declaramos, aquí los utilizamos y más adelante podemos seguir haciendo uso de esas mismas variables. Nada más que hay que tener en cuenta, como les decía anteriormente, si yo los declaré acá, cualquier persona los puede ver. O sea, si yo aquí guardé este número, si yo creara otro método, yo puedo ver ese número porque la variable está pública. O sea, la variable la puede ver cualquiera. Y si yo le agrego información a esa variable, significa que igual cualquier persona puede seguir viendo esa variable. ¿Okay? Bueno, creo que es algo muy sencillo. Existen muchos tipos de variables más. Hay tipos de fecha, hay de imagen, etcétera. Hay muchos tipos de variables que dependiendo nuestras necesidades, así va a ser la necesidad de crear ese tipo de variables. ¿Okay? Acá la idea era que ustedes vieran cómo se declaran lo que son las variables, algunos de los tipos que existen, recuerden, y cómo se le agrega o cómo se puede empezar a hacer uso de estas variables. ¿Okay? Nada más por último voy a enseñarles que en este caso cómo puedo agregarle a este mensajito las variables, cómo podría mostrar las variables en este mensajito. Entonces, recuerden que por el console write line, lo que está haciendo es que por medio de la consola está imprimiendo en una línea de código lo que yo le agregue acá. Todo texto, todo texto que yo quiera mostrar, recuerde, siempre tiene que ir entre comillas. ¿Okay? Cuando yo quiero agregarle más información, con el más significa concatenar, o sea, unir. Yo pongo el más y puedo agregar cualquier variable, puedo agregarle más texto, etcétera. Entonces yo voy a dejar un espaciecito para que cuando ponga acá no salga pegado. Por ejemplo, yo aquí puedo agregar la edad. Voy a agregar un espacio para que no nos salga tan pegado. Y su nombre es... Voy a agregarle la variable nombre. Listo, ok. Acá me debería presentar un mensajito que diga Hello World. eh, Hello World. Mi edad. Su nombre es... Vamos a ver. Bueno, para dar el ejemplo así de forma rápida, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar esto al método main. Que el main. Este método va a ser un método principal. El que todos los archivos de C Sharp, siempre van a venir a buscar siempre este archivito como el archivo principal, ¿ok? Entonces nada más para forma de ejemplo, para que este no me quede muy extenso, voy a ponerlo acá, voy a agregar toda la información acá para ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo a ver si esta ya no nos emite el error.
nada más para que vean el ejemplo cómo era. Ok, en este caso nos decía hello world, el número, ok, va que aquí yo le agregué la edad, él más está mostrando lo que tenía la variable edad, que era 1090. Después me decía su nombre es y me mostraba la variable y yo en la variable tenía guardado el nombre Luis. ¿Ok? Espero que este video les sirva de mucha ayuda. Nos vemos en otros videos. Muchas gracias.